Buenas noches. Mi invitada de hoy es la más chiquita de todos nuestros invitados, una mujer muy joven que empezó su carrera siendo muy niña y que ha llevado una carrera maravillosa, enfocada mucho en el cine y en las series de los nuevos formatos audiovisuales. Démosle la bienvenida a una gran actriz, Laura Osma. Hola Vicky, buenas noches, ¿me escuchas? Te oigo perfecto, mi amor. Bienvenida a esto que se llama Sin Máscaras con la Profe. Ay, bueno, muchas gracias, qué Bueno, afortunada. vamos a empezar brindando porque esto es parte de una fiesta de celebración de los 25 años que llevo ya como formadora de actores y Felicidades. sobre todo por el pedacito del camino que has caminado conmigo en estos 25 años y que valoro y atesoro enormemente. Salud. Salud, mi amor, muchas gracias por invitarme y felicidades. Gracias. ¿Cómo es ese proceso que se da en ti, mi Laura, de pasar de ser la niña actriz de todos los cortometrajes de la mamá y de los amigos de la mamá cuando ella estudia cine a convertirse en actriz? Hay un punto en el que dices, no quiero hacer más cortos y te vas a jugar al teatro. ¿Cómo ocurre eso? Mi madre es productora de cine y televisión y está estudiando y yo tengo como un momento en donde no quiero pues como ser más actriz y empiezo a recurrir como a otras opciones, pero me doy cuenta que no me gusta nada más, ¿no? Y en el colegio empiezo a hacer teatro y empiezo como a las vocacionales del colegio y mi madre me empieza a meter como a diferentes escuelas fuera del colegio y ahí es cuando digo como, bueno, este camino me parece interesante y mi madre me propone que haga un casting para televisión. Y ahí, pues yo estoy como medio, no lo sé, porque lo mío es el teatro, a mí lo que me gusta son las tablas, etcétera. Y hago el casting y me lo gano. ¿Cuál era ese casting? Era un casting de unos unitarios que hacía, ¿puedo decir nombres y todo? Claro. Que hacían RCN, en ese entonces era un programa que se llamaba Interese. Y ella me dice, haz el casting, yo te ayudo a conseguir el casting, pero pues ya es tu responsabilidad. Y yo voy muy asustada y hago el casting y me lo gano. Y yo dije, bueno, y cuando es el primer día de rodaje para mí, que eran 2, 3 días de ese unitario, a mí me cambia el mundo, porque yo digo, esto es lo que yo quiero hacer. Sí, yo Había creo que mucha diferencia en ese tránsito de los ejercicios que hacías con la mamá, cuando ella estudiaba cine o con los amigos de la mamá, con los compañeros, allá estar en un set de televisión profesional. cuando mi madre estaba estudiando, pues todos también estaban intentando, viendo cómo se hacía. Y sí, obviamente les enseñaban lo que era como la profesión y el mundo del cine, pero pues también era un cine muy independiente, no era como enfrentarse a lo que es pues tener 2 cámaras, tener 100 personas encima. Esto era mucho más pues juvenil, como 2, 5 personas, una camarita pequeña, sacarlo adelante. Si bien fueron mis primeros como pinitos de lo que se sentía estar enfrente de cámara y eso, pues no era como esa responsabilidad que tienes de, es que así es como se hace lo que yo veo todas las noches, ¿no? De Entérese nos fuimos ¿para dónde? Bueno, cronológicamente hablando, si mal no recuerdo, nos vamos a mi primera serie que es Cumbia Ninja, en donde tengo un personaje súper pequeño, o sea, de una escena, pues, eh, y fue también como otro tipo de producción, ¿no? Porque fue de pasar de la televisión a ver cómo era el unitario, que todos sabemos que son un montón de escenas, corriendo, del estudio, a trabajar en locación, a trabajar en serie. Eran de las primeras series que se hacían en Colombia también, que hacía Fox, con una visión diferente, con Que un... además tenía un ingrediente como mágico, ¿no? Como místico, como, Claro, y ¿cierto? llegaban actores internacionales y sí, era como uno no sabía qué iba a pasar y a mí me dieron un personaje muy chiquito que era la chica que asesinan por equivocación
porque la protagonista se va de fiesta. Y me acuerdo mucho que ahí conozco a un gran amigo mío, el director Felipe Martínez, eh, y él queda, pues yo creo que encantado y yo también con él, porque fue como empezar a trabajar algo que entendíamos y claro, como que me llevó a la visión de lo que yo quería hacer, ¿no? Como, esto es lo que realmente me gusta. Ahora no sé si es como la televisión clásica o este tipo de manejo el que me está gustando, ¿no? Como este otro tratamiento. Eh, y nada, y ahí fue como algo muy, muy bonito. Hicimos un montón de escenas que finalmente terminó siendo una la que sale al aire, ¿no? Y que es medio segundo, o sea, mi cara así como, Bueno, hola, árboles. Pero fue muy bonito, fue muy bonito. fue bonita la experiencia de hacerlo, aunque hay un poquitín de desencanto cuando uno lo ve y como, o no, o igual había felicidad de ver eso tan chiquitín. Yo me acuerdo que había mucha felicidad y yo le dije a toda mi familia cómo voy a salir en Cumbia Ninja en el primer capítulo. y, y claro, Cumbia Ninja la daban como a las 10, 11 de la noche. Entonces, pues, uno madrugaba y toda mi familia se quedó, pues, viendo, o sea, el típico caso de actor, viendo como hasta las 10 de la noche para esperar a Cumbia Ninja. Y va y sale Cumbia Ninja todo el capítulo. Yo salgo como casi al final del capítulo para un segundo y una escena en donde se me ve la cara casi como de perfil y ya. No, mentira, se me ve un poquito más, pero Nos ha pasado a todos, nos ha nos ha pasado a pasado a todos. todos. Y uno es como, esa era yo. Y todo el mundo, esperé esto. O sea, me trasnoché por esto. Milau, empiezan a pasar cosas importantes y bonitas luego de eso. De esa, bueno, desde ese momento se gesta para ti también una cosa que ha sido una constante en tu carrera, creo que es una relación de creación muy de la mano con los directores y directoras con los que has trabajado, ¿cierto? Esa figura para ti, ¿qué significa en el set? O sea, es una relación en donde uno tiene que abrirse con todo el corazón y es una relación que pues marca cómo va a ser tu recorrido por esa historia. Yo sí creo que uno tiene que tener mucha confianza con el director y pues trabajar de la mano, porque es alguien al que tú le vas a permitir, si él también deja y él también quiere entregar una parte de sí mismo a uno, ¿no? Yo creo que uno como actor es muy frágil y, y si uno no confía en el director y en lo que él quiere y en su visión y que él confía en uno, pues es muy difícil poder unir como esos dos puntos de vista, esas dos mismas cabezas. Bueno, de Cumbia Ninja entonces nos fuimos ya a otro formato, a otro estilo, a un personaje ya más grande, a conocernos también. Y apareció el gran personaje, ese personaje que todos los actores sabemos que nos dio la posibilidad de trascender a otro nivel. Hablemos un poquito de ella. Bueno, entonces yo aprendo, o sea, voy después de Cumbia Ninja, salgo, hago un personaje en otra serie, que ahí como que me enfrento un poco más al set y aparece Micaela de Fugitivos. Y entonces fue un personaje muy bonito porque me enamoré, o sea, cuando uno se enamora, ¿no? Del personaje y uno cree que es algo que uno nunca va a volver a sentir, ¿no? Es ese primer amor. Y ahí cuando yo tengo esa responsabilidad, de mis primeras responsabilidades también en mi vida adulta, eh, y el director me dice, pues yo te recomiendo, ahí es cuando apareces tú en mi vida, y yo me dijo, yo te recomiendo que vayas a ver a Victoria Hernández. Entonces, claro, yo como también con esa vaina de no, yo lo puedo hacer sola, yo entiendo, yo quiero ser actriz, no necesito a nadie, como que no entendía lo que era como que alguien te apadrinara o te acompañara en un proceso actoral, ¿no? Como que uno tenía esa falsa seguridad de si necesito ayuda es porque no soy lo suficientemente buena.
Mm, entonces voy a tu casa y siempre me acuerdo mucho de que yo tenía como un cuellito de tortuga, muy asustada, como con qué me voy a enfrentar. Y pues me recibes tú siendo una mujer súper fuerte, como muy avasalladora, como muy con una presencia impactante. Y yo dije, no, pues, o sea, si menos mal tengo esto ahora porque me van a comer viva. O sea, sí. Y llegaste y siendo con esa presencia tan fuerte, fuiste muy dulce también, ¿no? Y me empezaste a abrir un camino que yo desconocía y que fueron como mis primeros conocimientos sobre lo que es la actuación, según tu punto de vista, según lo que tú has aprendido, según lo que tú has querido. Y para mí fue como wow, esto no es solamente responder a los primeros impulsos y no es solamente memorizarse algo y decirlo y cumplir con lo que me pidan, ¿no? Y entonces siembras esa semilla en mí, esa curiosidad en donde yo digo, tengo que estudiar, tengo que formarme, porque pues una de las cosas, y por eso celebramos estos 25 años, es pues ese amor y ese deleite que tienes tú por la enseñanza y por ver cómo crecen tus estudiantes y cómo pueden tener esa misma visión que tú has cultivado en ti y que quieres cultivar en nosotros, de verdad, ¿no? O sea, fue súper lindo porque para mí fue como un antes y un después. Fuimos muy felices con Mica, con Micaela, fuimos muy felices. La serie se llama Fugitivos para que la busquen por ahí y la vean. Eh, pero luego de eso vino el verdadero despertar de Laura Osma como actriz. A partir de que se termina ese proyecto y que lo disfrutó tanto y que lo amó tanto y que luego vino la tusa cuando se terminó y que todo lo que tiene que pasar, es cuando Laura realmente despierta como actriz y dice, yo quiero abrirme paso no solo aquí, en el mundo. Y eso es Sí. lo que más admiro yo de Laura Osma, es que el mundo para Laura es chiquitito. Ay, Laura va a donde quiere y hace lo que quiere. Es fantástica. En eso es fantástica. Creo que es eso. Esa es la razón por la cual estás hoy aquí, es porque yo siento que eres muy inspiradora, no solo para mí que ya estoy grande, sino justamente para los que están empezando. O sea, el mundo del actor, de la actriz, es tan grande como yo quiero. ¿Cuándo decide usted irse por primera vez y por qué? pues voy a Argentina, hago como unos cursos de actuación y como que en todo lo que yo estaba trabajando yo lo quería invertir, ¿no? Entonces, no solamente como a nivel económico, sino como qué hago para poder seguir. Y uno de mis sueños era poder estudiar actuación en inglés, como que yo quería entrar a una academia o de Los Ángeles o en Londres o en donde fuera, en Australia, pero que fuera en inglés. Porque yo decía como, no, pues, o sea, yo siempre he visto películas en inglés, una nota poder actuar en inglés también. Entonces me voy un año a Nueva Zelanda a estudiar inglés, me dan las bases, pero yo me siento súper insegura todavía con el idioma y decido pues estudiar como un poquito más, ver más películas, etcétera, poder hablarlo. Y como a los 2 años de haber llegado a Nueva Zelanda y seguir trabajando y seguir como invirtiendo en mí, en dinero, en estudios, en etcétera, etcétera, digo, bueno, ya, yo creo que ya es hora de irse a estudiar. Y si no lo hago ahora, no lo hago nunca. Y yo pues quería mucho entender como ciertas técnicas, entonces digo, ¿dónde voy a estudiar? Que además me alcance, porque tenía pues muy poca plata. Eh, y veo una escuela en Los Ángeles con, pues con un técnico de 2 años increíble sobre la técnica de Stella Adler. Que es maravillosa, Que es maravillosa. maravillosa. Y mi gran paso es irme a Los Ángeles. Después pues, de pasar como todos esos viajes, y digo, bueno, voy a parar un año en donde me voy a dedicar a la actuación y pues me toca
parar y después darle a seguir trabajando para poder seguir estudiando. Sí, hay que conseguir la plata para estudiar, hay que ir y hacer un proyecto, ahorrar y volver a estudiar. Ajá, exacto. Además, ha sido así un poco tu camino, ¿no? Siempre, Total. siempre como que estudias, haces proyectos, vuelves y estudias, te vas a otro lugar. Bueno, ¿y qué pasó después de Los Ángeles? Entonces, después de Los Ángeles, entonces, claro, uno ya se sentía así como, bueno, estoy en Los Ángeles, me llaman a un casting, pues empiezo a hacer como audiciones, y llega Colmenares, que hace también es como mi primer gran logro después de estudiar, ¿no? Como Ujú. Ya profesional, la ya profesión. salir de la comodidad de la escuela, del estudio, porque el estudio se vuelve una zona de confort también, Claro, ¿no? claro, claro, había una cosa y era que yo tenía que trabajar, ¿no? Entonces yo sí veía cómo se me empezaban a bajar los ceros y yo decía, donde no trabaje, pues se vuelve complicado estudiar, porque no tengo cómo pagarla. Y entonces me llega Colmenares y claro, en esa zona de confort, pues yo digo como no, yo no, yo quiero estudiar, yo quiero estudiar. Me queda un año y digo, pues yo voy a hacer ese casting. Yo viendo pues más o menos cómo estaba todo, ya iba a pasar a... Todo esto, Laura, es importante para estos estudiantes que nos están viendo. ¿Cuándo aparece la figura del manager? ¿Cuándo deja de ser la mamá la que te dice hay un casting allí, tan, y aparece esa figura del manager que empieza a abrirte un camino a unos castings más interesantes de pronto? ¿Cómo es ese camino? Empezó entonces, o sea, si nos devolvemos un poquito, empieza después de que yo hago Fugitivos, Ajá. Después aparece, de Micaela, Fugitivos, ahí aparece alguien que quiere manejarte o tú lo buscas. aparece alguien que quiere manejarme. Y ese manager aparece y esas discusiones se dan con ese manager. Claro, empieza una construcción, una amistad, no solo laboral, o sea, una relación no solo laboral, sino además de amistad, ¿no? Como de tomar decisiones importantes pues los managers influyen mucho en la carrera de uno. Hago el casting de Laura Moreno, me llaman a un callback, hago de nuevo el callback eh, y, y ya, y quedo. Y yo digo como, devolverme a Colombia va a ser el segundo año. Y mi manager ahí fue cuando me dijo, yo creo que sí, y te puedes dar el tiempo y aplazas 6 meses. Pero claro, pues uno nunca sabe cómo es este negocio, uno no sabe si tiene, después no tiene, aparecen más cosas, etcétera. El caso es que decido irme a Colombia, Y ahí está la palabra clave, Laura. Decido. decido. Creo que es eso lo que tenemos que aprender y Mm. ahondar en la importancia de las decisiones que vamos tomando, forjando este camino, ¿no? Esa Y es una gran decisión. esa fue una gran decisión, sí. ¿Tomas tus decisiones con la razón o con la intuición o con la emoción, con el corazón? Yo creo que más con la intuición. Ok. Después de Colmenares, ¿qué pasa? Después Llega un éxito inesperado, ¿no? llega, O sea, sí, se intuía que podía ser algo, una serie muy exitosa, porque era un caso que había sido muy sonado y todo esto en el país, pero además la calidad artística con la que se hizo esa serie. éxito total, mejor dicho, todo el mundo se ve esa serie en un fin de semana, no se puede ni caminar en la calle, esto era así como raro, y uno dice, no, pues de aquí, después de esto, mejor dicho, un año sin trabajo. El impredecible trabajo del actor. Empieza a aparecer la duda, ¿no? Pues la duda siempre está, pero habla mucho más duro, ¿no? En la cabeza de uno y empieza a sentirse uno pues rechazado por todo eh, y que uno no entiende. Uno dice, pero ¿qué estoy haciendo mal? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Entonces fue un año bien, bien doloroso porque además yo empecé a ver a todos mis amigos con trabajo y yo decía, pues yo, ¿por qué no tengo trabajo? Todos tienen trabajo menos yo.
Mm, y pues fue un año en donde me tocó concentrarme en hacer otras cosas. Empecé pues a hacer otro tipo de talleres, me puse a hacer talleres como de, pues como de otras cosas de actuación, empecé a hacer talleres de galletitas, empecé a hacer como talleres de aprender manualidades, aprender cosas, ¿no? Como, No sí, dejar que la cabeza te gane y te enloquezca, sino ocuparte en ocuparme y cosas sobre que a la todo, larga te van a servir. claro, claro, porque imagínate, una vez me preguntaron que si escalaba y pues yo sé escalar medianamente, ahí me defiendo en la roca y yo dije, pues claro, pues yo escalo, pero eso fue porque empecé a escalar pues por mirar qué, ¿no? Entonces, sí, empezar a hacer como un montón de cosas que también lo van nutriendo a uno como actor, Qué ¿no? bueno tener otras habilidades. Y por uno mismo, pues como tener unos hobbies, ¿no? Conocerse, empezar a conocerse a uno, empezar como a descubrir lo que es el día a día fuera del set, ¿no? Laura es muy joven, muy chiqui, y aún así ha trabajado en muchos lugares ya y ha hecho, ¿cuántas películas ha hecho, Laura? Una, dos, voy para la cuarta Cuarta. ¿Vas a hacer pronto otra película? y empiezo el otro mes. Ay, felicitaciones, me encanta. Gracias. Y acaba de llegar de Italia, de hacer una serie en Italia. Cuéntenos cómo fue ese proceso. Me llega un casting que es de esta serie y decía como pues una chica latina, plus si habla italiano. Y yo pues le digo con la amiga con la que estoy en ese momento, Perdona un segundo porque es que esto es lo que se están preguntando todos seguramente los estudiantes. ¿Cómo llegan esos castings a uno? ¿O uno llega a esos castings? ¿Cómo es ese proceso? pues la verdad, la verdad yo no tengo ni idea. O sea, lo que es para uno y lo que no así uno se ponga. Eh, a mí me llega, a mi manager lo contactan y esto es también importante pues yo no lo creía, eh, para explotar las redes sociales. Porque mi madre, Te a mí, vieron en Instagram, ¿no? Te sí, vieron en Instagram y dijeron, queremos a ella, queremos verla a ella. queremos verla a ella. Sí, a mí me ven en Instagram y no sé, empezaron a buscar en Google como actrices latinas. Y en algún momento llegaron a mi Instagram. Y entonces se comunican con mi manager, porque uno tiene pues ahí como todos los daticos. Eh, y mi manager me dice como, mira, me escribieron de tal lado para que hagas el casting. Pues si sabes hablar italiano bien, yo no sabía hablar italiano, entendía un poco porque había vivido con italianos y fui una vez a Italia, etc. Eh, y entonces, pues yo lo hago así como, pues yo lo voy a hacer así como lo entiendo. Eh, y me llaman a un callback. Esa misma semana yo me voy al Tayrona y llegó un callback tan rápido, bueno. Que eso también es importante hablarlo ahorita. Hago el callback y me dicen, puedes viajar la otra semana a Italia, una semana para ver el último, para verte con los otros actores. Y yo así como, no, esto es mentira. A mí esto me están engañando a mi manager, esto por ahí es como tráfico. Eh, tráfico de trata de personas. Y yo me empiezo en película. Y dije, no, pues casos se han visto. Y dije, no, yo me puse a averiguar por todo. Yo soy súper stalker en internet, entonces, mejor dicho, vi últimas noticias de las series y salía, le pregunté a un amigo, fulanito, tal. Finalmente es verídico. A lo que voy es trabajar en el exterior. Estamos en un mundo terrible, en donde pasan cosas terribles. Entonces, pues siempre pues confirmar que sí es real, porque pues
Si le ofrecen a uno, no sé, trabaje por cuántos millones en un fin de semana, pues imagínense. Entonces, nada, entonces finalmente compruebo que es verdad. Después yo les cuento esta historia a los italianos y se mueren de la risa, pero pues yo como, o sea, yo iba a viajar sola una semana en plena pandemia, o sea, más quien viajaba en plena pandemia una semana a Italia, Italia, que fue donde empezó todo. Entonces, más o menos. Eh, entonces, bueno, viajo, hacemos ese callback la semana y yo me devuelvo y a mí me da un bajón esos días. Yo dije, eso que uno tiene como un poquito de ilusión, pero dice como no, pues esto fue como lo del casting, seguramente no, ya, olvídate. Desapego. Y me contestan como los 4 días de esa vez que fui y me dicen, no, sí, queremos que seas tú. Y yo, pero yo no hablo italiano. O sea, ¿cómo así? Y esa semana había ido y pues como que había tratado de hablar italiano, yo me había puesto la 10 estudiando italiano, así como en Duolingo. Y nada, ¿y qué? Y me dicen, no, pues se hacen como todos los trámites y me ponen profesor de una vez en italiano y empecé a trabajar, a hacer 2 horas de italiano al día, dándole durante un mes y medio antes de que me fuera a Italia. Y yo corra dejando todo listo. Yo acababa de venirme a Santa Marta, tenía el apartamento, ahora qué hago y cómo hago, compre, venda, bueno, todo. Y ya, y me voy, empieza esa aventura. Y regresé, 9 meses, fueron 9 meses de puro aprendizaje. La pasé buenísimo, buenísimo. Y esto que quiero decir buenísimo es aprendí muchísimo, me estresé muchísimo, lloré muchísimo, me sentía muy sola muchas veces quería devolverme, no mentiras, eso no. Pero fue un momento muy bonito de mi vida que no significa que fue todo el tiempo con una sonrisa de oreja a oreja. O sea, hubo días horribles, hubo días que no me quería levantar de la cama, eh, pero muy agradecida. Bueno, mi Laura, un consejo. Fue pucha, podría decir, listo. El primero lo voy a decir, estar muy agradecido, siempre, siempre. Yo sé que es duro, porque es muy duro, pero fue pucha, a mí lo que me ha enseñado el poder decir gracias todos los días, así los días han sido súper difíciles, Ujú. me me ha hecho cambiar lo que siento frente a la vida. Eh, entonces diría como que el ser agradecido es súper importante, que va con lo siguiente que voy a decir, y es, si uno no se la cree, nadie. O sea, yo creo que una de las cosas que ha cambiado cómo he visto mi carrera y mi presencia pues en este camino que estoy haciendo es que al principio yo dudaba mucho de mí misma y no es que deje de dudar, pero me la creo, no es como esto es para mí. Una serie o película que nos quiera recomendar, que usted diga, hay que ver esta lección de actuación. Promesas del Oeste, que es con Viggo Mortensen y Vincent Cassel y Naomi Watts, que es de hace mucho tiempo. Me viene esa a la cabeza porque la construcción de Viggo ahí, de personaje, y de Vincent es impecable. O sea, a mí me encantó esa película, fue como wow. ¿Y cuál fue la otra? ¿La serie? Pues The Peaky Blinders es una masterclass. Laura Bella, un placer conversar contigo, un placer tenerte. Gracias por inspirar a estos chicos y nuevamente salud por lo que se Salud. viene.